Hay preguntas que no nos atrevemos a hacer porque, en el fondo, sabemos que pueden cambiarlo todo. Y una de esas preguntas es esta: ¿y si el nombre de Dios nunca se perdió, sino que fue cuidadosamente reemplazado? No por accidente, no por ignorancia, sino por tradición, por temor y por poder. Durante siglos, millones de creyentes han orado diciendo: Señor, Dios Todopoderoso. Títulos reverentes, respetuosos, correctos, hasta cierto punto. Pero hoy vamos a explorar algo más profundo. Algo que toca la raíz misma de la fe bíblica. Porque en las Escrituras antiguas, Dios no se presentó primero con un título, sino con un nombre personal, un nombre revelado, un nombre que implicaba relación, pacto y cercanía. Y si ese nombre fue desplazado, ¿qué más cambió junto con él? Quédate conmigo, porque este no es un mensaje para polémica, es un mensaje para despertar. No estamos aquí para atacar iglesias, ni traducciones, ni tradiciones. Estamos aquí para comprender, no para acusar, para acercarnos más a Dios, no para dividirnos. Respira profundo. Escucha con corazón abierto y camina conmigo por esta historia que comienza mucho antes de nosotros. La Biblia no comienza con un Dios distante. Comienza con un Dios que habla, que crea, que camina con el ser humano. Y cuando llega el momento decisivo, cuando un hombre llamado Moisés pregunta quién lo envía, ocurre algo extraordinario. Dios no responde con un concepto filosófico. No dice: soy la energía suprema. No dice: soy el principio abstracto del universo. Dios responde con identidad. Yo soy el que soy. Y luego, algo aún más íntimo. Dios revela su nombre. En el hebreo antiguo, ese nombre aparece con 4 letras sagradas. 4 consonantes que no eran simples sonidos, sino una declaración viva. Ese nombre no era mágico. Era relacional. Decir el nombre de alguien en el mundo antiguo significaba reconocer su carácter, aceptar su autoridad, entrar en relación con él. Dios no se escondía detrás de títulos. Dios se acercaba. Aquí hay algo que debemos entender con claridad. Un título describe una función. Un nombre revela una persona. Rey es un título. Padre es una relación. Pero un nombre implica cercanía. En la Biblia hebrea, el nombre de Dios aparece miles de veces. No 1 o 2, miles. Los profetas lo pronunciaban. Los salmos lo cantaban. El pueblo lo conocía. No era irreverencia, era intimidad pactada. Entonces, surge la pregunta inevitable. ¿Cómo pasamos de un Dios que se revela por nombre a un Dios al que solo llamamos por títulos? La respuesta no es simple y no es instantánea. Es una historia lenta, gradual y profundamente humana. Con el paso del tiempo algo comenzó a cambiar. El pueblo comenzó a temer pronunciar el nombre. No por desprecio, sino por exceso de reverencia. ¿Y si lo decimos mal? ¿Y si profanamos lo sagrado? ¿Y si ofendemos a Dios sin querer? El temor, aunque bien intencionado, comenzó a crear distancia. Y así, poco a poco, el nombre fue sustituido en la lectura pública por expresiones como Señor, el Altísimo, el nombre. No porque Dios lo ordenara, sino porque los hombres lo decidieron. Y aquí hay una verdad incómoda, pero necesaria. Cuando el temor supera a la relación, la fe comienza a institucionalizarse. No se pierde a Dios, pero se pierde cercanía. Cuando las Escrituras comenzaron a traducirse a otros idiomas, esas decisiones humanas viajaron con el texto. Los traductores no solo traducían palabras. Traducían teología, traducían tradición, traducían temores heredados. Así, el nombre personal de Dios fue reemplazado sistemáticamente por títulos. No fue una conspiración oscura,
fue algo más peligroso. Fue normalizado. Generaciones crecieron sin saber que había un nombre. Leían Señor y asumían que así había sido siempre, pero no lo fue. Y mientras tanto, en otras regiones del mundo cristiano, ciertas tradiciones antiguas conservaron más fielmente la memoria original. Pero eso lo veremos en la siguiente parte. Antes de cerrar esta primera parte, quiero dejarte con una reflexión sencilla. Si Dios se dio a conocer por nombre, ¿qué dice eso de su deseo de relación contigo? Tal vez el problema no es que Dios se haya alejado. Tal vez somos nosotros los que aprendimos a hablarle desde la distancia. En la próxima parte viajaremos a una tierra antigua, olvidada por muchos relatos occidentales, donde las escrituras siguieron un camino diferente. Un lugar donde el eco del nombre nunca se apagó del todo. Para entender lo que ocurrió con el nombre de Dios, tenemos que salir de los caminos habituales de la historia occidental. Tenemos que viajar lejos, geográfica, cultural y mentalmente, porque mientras Europa atravesaba concilios, imperios y reformas, había una tierra donde el cristianismo crecía sin Roma, sin Constantinopla y sin el control de los grandes centros de poder religioso. Esa tierra es Etiopía, y lo que allí ocurrió desafía muchas de las ideas que damos por sentadas. La fe cristiana llegó a Etiopía muy temprano, en los primeros siglos de la era cristiana. No llegó como imposición imperial, llegó como convicción espiritual. Durante siglos, la Iglesia etíope vivió relativamente aislada del mundo occidental. Y ese aislamiento, lejos de ser una debilidad, se convirtió en una fortaleza. ¿Por qué? Porque mientras otras regiones simplificaban textos, ajustaban doctrinas, armonizaban escrituras con el poder político, Etiopía preservaba. No porque fueran superiores, sino porque no tenían presión externa para cambiar. Aquí debemos aclarar algo con sabiduría y equilibrio. La Biblia etíope no es una Biblia secreta, ni una versión corrupta, ni un texto gnóstico oculto. Es una tradición canónica diferente, desarrollada en un contexto distinto. Incluye más libros, algunos conocidos por referencias en otras escrituras antiguas, otros ignorados por Occidente con el paso del tiempo. Pero atención, más libros no significa más verdad. Menos libros no significa traición, significa historias canónicas distintas, con énfasis distintos. Y uno de esos énfasis fue la conservación del lenguaje sagrado original. La Biblia etíope fue preservada en Ge'ez, una lengua semítica antigua. Esto es clave, porque el Ge'ez conserva estructuras semíticas similares al hebreo, no depende del latín, no pasa por los mismos filtros filosóficos griegos. En otras palabras, el texto no fue reinterpretado para agradar a imperios. Cuando se hablaba de Dios, no se hablaba solo en conceptos abstractos. Se hablaba desde una cosmovisión, donde el nombre y la identidad eran inseparables. El nombre de Dios no era un problema a ocultar. Era algo a reverenciar sin borrar. Aquí debemos ser muy cuidadosos. Esto no significa que Occidente haya abandonado a Dios. No significa que las Biblias modernas sean falsas. No significa que millones de creyentes estén equivocados. Pero sí significa algo importante. Se perdió conciencia histórica. Se perdió la memoria de que Dios se reveló con nombre. Ese nombre era parte del pacto, y su sustitución no fue orden divina, sino tradición humana. Cuando algo se repite por siglos, deja de cuestionarse. Se convierte en lo normal. Y lo normal a veces no es lo original. Esta es una pregunta que muchos hacen con desconfianza. ¿Por qué no nos hablaron de esto antes?
¿Por qué no está en los púlpitos? ¿Por qué no lo aprendimos en la iglesia? La respuesta no es oscura. Es humana. Los sistemas enseñan lo que pueden manejar. Las instituciones priorizan la estabilidad. Y los temas complejos suelen evitarse para no confundir. Pero evitar no es mentir. Es simplificar. Y hoy vivimos una generación que ya no se conforma con simplificaciones. Aquí quiero hacer una pausa pastoral, porque este mensaje no es para crear creyentes obsesionados con pronunciaciones correctas. No es para dividir iglesias. No es para generar superioridad espiritual. El punto central es este. Dios siempre quiso ser conocido, no solo obedecido. El nombre no es una contraseña secreta, es una invitación a relación. Cuando entendemos eso, dejamos de discutir y empezamos a buscar con humildad. En la siguiente parte entraremos en terreno delicado, pero necesario. Hablaremos de traducción, poder, imperios, decisiones teológicas y consecuencias espirituales reales. No para acusar el pasado, sino para sanar el presente. Porque entender cómo llegamos aquí nos ayuda a caminar mejor hacia adelante. Llegamos ahora a una de las partes más sensibles de toda esta historia. No porque sea peligrosa, sino porque es reveladora. Aquí no hablaremos de teorías conspirativas. Hablaremos de procesos humanos, decisiones históricas reales y consecuencias espirituales no intencionales. Porque la Biblia no cayó del cielo ya traducida. Fue copiada, traducida, enseñada y administrada por personas reales, en contextos de poder reales. Y donde hay poder, siempre hay influencia. Traducir no es solo cambiar palabras. Traducir es interpretar significado. Cuando los textos bíblicos pasaron del hebreo al griego y luego al latín, algo ocurrió. El mundo semítico pensaba en relación y pacto. El mundo grecorromano pensaba en jerarquía y autoridad. Así, el nombre personal de Dios, que implicaba cercanía, empezó a sentirse demasiado humano para una teología imperial. Un emperador no se presenta por su nombre, se presenta por su título. Y sin darse cuenta, la imagen de Dios comenzó a reflejar más a los tronos humanos que al Dios que caminaba con Adán. Cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y pasó a ser religión oficial, surgió una nueva necesidad: ordenar la fe para gobernar multitudes. Y el orden necesita uniformidad, lenguaje común, control doctrinal. Un Dios presentado por títulos es más fácil de administrar que un Dios presentado por nombre. Esto no fue maldad, fue administración imperial, pero la fe no nació para ser administrada como un imperio, nació para ser vivida como relación. Seamos justos. Occidente ganó mucho: estabilidad doctrinal, preservación textual, expansión global del cristianismo. Pero también perdió algo: intimidad lingüística, conciencia histórica, cercanía emocional, con la identidad revelada de Dios. El Dios trascendente fue exaltado, pero el Dios cercano fue, en muchos casos, silenciado. No eliminado, silenciado. Aquí ocurre algo profundamente pastoral. El creyente común no perdió la fe, pero su manera de relacionarse con Dios cambió. Dios pasó a ser más lejano, más solemne, más inaccesible. Muchos comenzaron a orar con miedo de equivocarse, con temor de decir algo incorrecto, con sensación de no ser dignos. Y eso nunca fue el corazón del mensaje bíblico. Detengámonos aquí con claridad. No. Dios escucha oraciones en cualquier idioma. Dios responde corazones sinceros. Dios no está limitado por pronunciaciones. El problema no es cómo le llamamos. El problema es cómo lo percibimos. Si lo vemos solo como autoridad distante, viviremos una fe rígida. Si lo vemos como Dios que se revela, viviremos una fe viva.
Hoy estamos viviendo algo nuevo. Personas que investigan, preguntan, buscan raíces, quieren profundidad sin fanatismo, no quieren destruir la fe, quieren entenderla mejor. Y eso es sano, eso es bíblico, eso es madurez espiritual. En la última parte no hablaremos más de historia. Hablaremos de ti, de tu oración, de tu relación con Dios, de cómo vivir una fe profunda sin caer en extremos. Porque conocer esta verdad no es para discutir en comentarios, es para vivir con más intimidad y paz. Hemos viajado lejos, a través de siglos, traducciones, imperios y decisiones humanas. Pero ahora volvemos a casa, porque todo lo que hemos aprendido no sirve de nada si no transforma la manera en que te relacionas con Dios hoy. Esta última parte no es informativa, es formativa, no es histórica, es espiritual. Respira profundo y permítele a tu corazón escuchar más que a tu mente. Hay algo que debe quedar grabado con claridad. Dios nunca quiso esconderse de ti. Desde el principio caminó con el ser humano, habló directamente, se reveló con identidad. El problema nunca fue Dios, fue el miedo humano. Miedo a equivocarse, miedo a no ser digno, miedo a acercarse demasiado a lo sagrado. Pero el amor perfecto siempre expulsa el miedo. Aquí es donde muchos se confunden. No se trata de pronunciar correctamente, no se trata de fórmulas, no se trata de palabras secretas, se trata de postura del corazón. Puedes decir, Padre, Señor, Dios Creador, y Él escucha. Pero ahora sabes algo más profundo. Él se dejó conocer. Eso cambia la intención con la que oras. Oras con confianza, no con miedo. Este mensaje no te llama a pelear en comentarios, corregir a otros, sentirte más despierto que los demás. Eso no es espiritualidad. Eso es orgullo disfrazado. La verdadera madurez espiritual se nota cuando eres más humilde, más paciente, más compasivo, más consciente de la gracia. Si este conocimiento no te hace amar más, entonces no se entendió bien. Muchos crecieron con una imagen de Dios como juez constante, autoridad inalcanzable, presencia intimidante. Pero el Dios bíblico también es cercano, fiel, paciente, relacional. Conocer la historia del nombre no es para cambiar vocabulario, es para sanar la imagen interna de Dios. Dios eterno, hoy me acerco sin máscaras. No para impresionarte, no para demostrar conocimiento, solo para estar contigo. Si alguna vez te sentí lejano, si alguna vez oré con miedo, si alguna vez pensé que no podía acercarme, hoy descanso en la verdad. Tú deseas ser conocido. Aquí está mi corazón, tal como es. Recíbelo. Amén. A partir de hoy, tu fe puede ser más consciente, más libre, más arraigada. No necesitas romper con tu iglesia. No necesitas despreciar tradiciones. Solo necesitas vivir con mayor profundidad. La verdad no destruye la fe. La purifica. Tal vez el nombre no se perdió. Tal vez solo quedó cubierto por capas de historia. Y hoy, no para volver atrás, sino para avanzar con más claridad, Dios vuelve a decirte, estoy aquí y deseo que me conozcas. Si este mensaje tocó tu corazón, reflexiona, guarda silencio, comparte con respeto. No para ganar debates, sino para sembrar profundidad. En el próximo episodio exploraremos Jesús, el nombre sobre todo nombre. ¿Qué significa realmente? Porque la historia no termina aquí. Aquí empieza.